Hay cosas que no se explican. Hay criaturas que no deberían existir. Pero aún así, están ahí. Bienvenidos a lo oculto. Bienvenidos al misterio. En los ríos y estanques de Japón, bajo la superficie tranquila, acecha algo antiguo y perverso. No es un pez. No es un hombre. Es un demonio disfrazado de fábula, una criatura que ha cobrado vidas desde hace siglos. Hoy, abriremos las páginas de un folclore oscuro y perturbador. Hoy, hablaremos del kappa. ¿Qué es un kappa? El kappa es uno de los ikai más temidos de la tradición japonesa. Descrito como una criatura anfibia, con piel verdosa, pico de ave, caparazón de tortuga y un cuenco de agua en su cabeza del cual obtiene su fuerza vital. Su origen se remonta a crónicas del periodo Edo, donde pescadores y campesinos relataban encuentros fatales con seres que emergían de los ríos para arrastrar a niños, ganado y adultos desprevenidos. El kappa es astuto. Se alimenta de la sangre, pero sobre todo de un órgano oscuro que extrae de sus víctimas, el sirikodama, una esfera espiritual que, según los antiguos, contiene la esencia misma del alma. Aunque suene a mito, existen registros en diarios antiguos y reportes modernos de desapariciones inexplicables cerca de estanques y lagos rurales en Japón. Algunos lo consideran simple folclore, otros, una advertencia ancestral que aún sigue viva. El niño del río Tama. En 1912, en las afueras de Tokio, una familia campesina perdió a su hijo menor, Haruto, de apenas 8 años. Jugaba en la orilla del río Tama mientras su madre lavaba ropa. El niño desapareció en cuestión de segundos, sin un grito, sin chapoteos. Al día siguiente, encontraron el cuerpo río abajo. Lo más perturbador no fue que estuviera ahogado, sino que tenía marcas extrañas en el abdomen, como si algo hubiese sido arrancado desde dentro. El médico rural no supo explicarlo. Un anciano del lugar solo dijo: el kappa se lo llevó. Nunca dejen a un niño solo en el río. Desde entonces, varias desapariciones similares fueron registradas en la misma zona. En los archivos policiales de la época, aún puede leerse un informe con la frase: lesiones anómalas en el recto, causa desconocida. Los pobladores aún evitan bañarse en el Tama después del atardecer. El monje de Fukusaki. En 1797, un monje itinerante atravesaba Fukusaki, en Higo, cuando se detuvo a orillas de un estanque para descansar. La noche era clara y el agua estaba extrañamente quieta. El monje relató más tarde que vio una figura pequeña, encorvada, con brazos largos y piel húmeda, que emergía lentamente del agua. Su cabeza brillaba como si estuviera mojada, y en el centro se veía un hueco redondo lleno de líquido. El monje recordó las historias de su maestro y se inclinó en una reverencia profunda. El ser, sorprendido, respondió también con una inclinación, y el agua de su cabeza cayó al suelo. De inmediato, la criatura perdió sus fuerzas y el monje pudo huir. Ese relato quedó registrado en los archivos del templo de Fukusaki. Incluso hoy, el pueblo mantiene una estatua de kappa como advertencia. Pero no todos tienen la suerte de escapar. La piscina abandonada de Saitama. En 1984, un grupo de adolescentes de Saitama se coló en una piscina municipal clausurada desde hacía años. Entre risas y exploración, uno de ellos, Rayo, notó que el agua en el fondo del pozo de mantenimiento se movía, como si algo respirara allí. Esa noche, decidieron regresar con linternas. Encontraron huellas húmedas en el cemento, demasiado pequeñas para un hombre, pero demasiado deformes para ser de un animal. Uno de los jóvenes desapareció semanas después, tras ir solo al lugar. Cuando la policía lo buscó, encontraron su zapato en el borde del estanque y marcas de uñas resbalando en el concreto. Los vecinos aseguran que, desde entonces, en noches húmedas se escuchan chapoteos en la piscina vacía, como si alguien, o algo, aún se arrastrara allí. El pescador de Aomori. En 1962, un pescador de Aomori, al norte de Japón, aseguró haber capturado a una criatura extraña en sus redes. La describió como un ser del tamaño de un niño, con piel verdosa, un pico afilado y un olor nauseabundo. La criatura gritaba, un chillido metálico que helaba la sangre. Desesperado,
El hombre la golpeó con un remo hasta que el ser lo arrastró con fuerza hacia el agua. El pescador sobrevivió, pero con el brazo destrozado y cicatrices en el torso que nunca se cerraron del todo. En el hospital, deliraba, repitiendo que había visto sus propios intestinos brillando en las manos del ser. Murió meses después por una infección que los médicos no lograron explicar. Su familia aún guarda el cuaderno donde dibujó la criatura, un kappa. El caso del estudiante en Kioto en 2011, un estudiante universitario desapareció tras una fiesta en las afueras de Kioto. Sus amigos dijeron que lo vieron tambalearse hacia un arroyo cercano para refrescarse. Nunca regresó. Días después, el cuerpo apareció enredado en las raíces del río. Lo extraño fue que la autopsia no registró causa clara de muerte por ahogamiento. El informe, filtrado años más tarde en foros japoneses, hablaba de vaciado interno parcial y lesiones compatibles con extracción de órganos. Su historia fue retomada por un investigador de lo paranormal, quien vinculó el caso a viejas leyendas de kappa. Incluso mostró entrevistas con lugareños que aseguraban haber visto una sombra pequeña y encorvada con manos largas cerca del mismo arroyo, días antes de la desaparición. Hoy, la zona está cercada. Pero aún hay quienes juran escuchar risas infantiles entre el agua cuando cae la noche. El kappa no es solo una criatura del pasado. Es un recordatorio de que, incluso en lugares que parecen tranquilos, el agua guarda secretos oscuros. Quizá sea un mito, quizá una advertencia ancestral para mantener a los niños alejados de los ríos, o quizá aún camine entre nosotros, esperando en la orilla más cercana. Así que la próxima vez que escuches un chapoteo en la oscuridad, recuerda, podría no ser un pez.